A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes y jueves, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. Vamos a continuar hoy con el tema de la crisis organizativa y de militancia del Frente Amplio. En la audición pasada hacíamos notar que, aunque la crisis organizativa y de militancia del Frente Amplio parece ser admitida por casi todos, no todos tenemos de ella igual concepto. Veamos primero desde el lado del reformismo conservador del Frente. Recordemos que en los 80 hubo otra crisis en el Frente Amplio, que aunque más lejos repercutió aquí y que tiene que ver con la crisis del Frente, que fue la crisis político-ideológica que conmoviera al este de Europa, provocando la caída de los esquemas teóricos y de otras cosas, de muchos, que eran militantes del Frente Amplio. Fue un momento en que tambalearon las concepciones de más de 4, entre ellos de muchos exiliados y autoexiliados de los países de Indoamérica, y en el que los arrepentidos hacían cola para renunciar a las ideas socialistas y a la lucha por la liberación nacional, y se subían a las teorías de moda surgidas de los gabinetes de los intelectuales del viejo mundo. Era el momento de la euforia capitalista, hay que acordarse de eso, cuando la globalización neoliberal arrasaba, cuando Friedman y sus discípulos de la Escuela de Chicago y la lectura de los Chicago Boys era casi obligatoria. Eran los tiempos de Reagan y de Margaret Thatcher, hoy personajes de museo. Pero desde esos lejanos lugares se nos trasplantaron a estos países coloniales las novedades, entre comillas, de que era posible salir del subdesarrollo abrazándose con el capital financiero. Por eso insistimos, la crisis viene de lejos, en el espacio y en el tiempo. El reformismo conservador del Frente Amplio se inspira no solamente en el viejo reformismo del socialismo, de la vieja democracia, de la socialdemocracia, o en el revisionismo de los partidos comunistas subsidiarios de la línea del Partido Comunista de la Unión Soviética, sino además en el refrito de esas concepciones hechas en las usinas europeas donde han sido o son gobierno, alternando con la ultraconservadora democracia cristiana, y desde donde se arman las nuevas estrategias imperialistas que se nos están imponiendo hoy. Esa es la base ideológica eurocentrista del reformismo conservador del Frente Amplio, que logró el control de los comités de base y el desarrollo de un fuerte aparato burocrático, tanto en cada uno de los sectores del Frente como en el propio Frente como tal, y en el aparato estatal y en las organizaciones sociales. Y todo aparato burocrático, ya lo sabemos, puede amenazar a la democracia. Ello constituye para el reformismo conservador, aunque a su modo,
la concreción de una estructura organizativa funcional a sus objetivos, que es también una máquina eficiente a la hora de juntar votos. Porque en esas instancias eso se refuerza con el control de los medios, con el trabajo de los opinólogos y con el apoyo del resto de la tecnología electoral, sin descuidar el apoyo financiero, generalmente de los grandes empresarios. Y hoy, a tantos años de fines de los 80, el reformismo está satisfecho con lo que ha logrado organizativamente. El que tenga duda, que vea algo de esto. Por ejemplo, ha destruido el funcionamiento democrático de base en los comités de base, liquidando el desarrollo del poder popular. Ello les asegura que no habrá cambios sustanciales en la metodología de trabajo y que los sectores conservadores seguirán controlando las asambleas, las mesas políticas, los plenarios, los congresos, y que no habrá sorpresas ni transformaciones programáticas que le compliquen la política de alianzas. La acumulación seguirá siendo meramente político-electoral y conforme al concepto de unidad del progresismo, que es de conciliación con el neoliberalismo. Este punto, el del control político del movimiento popular de masas, es particularmente importante para el progresismo frentista, porque de ello depende el poder desarrollar su estrategia neoliberal. Y la dirección del Frente lo sabe que ha logrado organizativamente ese objetivo. Observen ustedes que logran extranjerizar la tierra sin que se forme un Frente Nacional de Lucha por la Tierra, tema al que nos referimos el 15 de noviembre pasado. Un frente que hubiera podido resistir la enajenación de ese patrimonio nacional, y que no lo tenemos. Véase que los que se debaten en la economía sumergida que señalara Sendic en las páginas 10 y 51 de su libro que hemos citado tantas veces, tampoco tienen formas organizativas de resistencia. Véase que el pequeño comercio y otros afectados por las grandes superficies desaparecen poco a poco, casi sin ruido y sin lucha. Véase que la potencial resistencia a la explotación neoliberal de los marginados, de los ocupados en trabajo chatarra, etc., es desarmada antes de nacer, y estos compatriotas son encuadrados en la institucionalidad y el asistencialismo del MIDES, de las tarjetas, de los planes vivienda, etc. Véase que el tema de la tierra sigue ninguneado además por el Instituto Nacional de Colonización. Véase que los jóvenes son encuadrados en los planes de los jóvenes, en las becas, en las tarjetas, y que su futuro laboral sigue sin resolverse. El economicismo es la ideología de los trabajadores y ella guía su práctica sindical. Los trabajadores no unifican sus luchas, negocian su salario por separado según las metas económicas del gobierno neoliberal, según el índice inflacionario y salvaguardando la competitividad empresarial o el clima de negocios, como también les gusta decir, practicando un corporativismo radical con olvido del drama de las demás clases sociales. Bajo la influencia del reformismo, hay gremios que en sus objetivos economicistas apoyan las inversiones multinacionales que desalojan a los productores rurales directos de sus tierras, rompiendo con la vieja e histórica consigna de la unidad de los trabajadores de la ciudad y del campo, y olvidando la lucha por la tierra y por la repoblación de la campaña. Se olvidó la unidad de los obreros y de los estudiantes en el objetivo de la liberación nacional. En lo político e ideológico se impuso el abandono de la formación del militante en la teoría revolucionaria. No se estudia el ideario artiguista ni las experiencias revolucionarias de otros pueblos coloniales de Indoamérica, ni las experiencias revolucionarias propias de este pueblo del pasado. En lo metodológico se mantiene la práctica del copamiento y del hegemonismo y la práctica de la participación controlada, así como el ejercicio del centralismo y del culto de las personalidades. Se mantiene la práctica de la cooptación de intelectuales y de tecnócratas con los que a su vez se copan direcciones políticas u organismos estatales. Ocupa cada vez más importancia el cultivo de relaciones con centros de poder imperialistas con los representantes de la socialdemocracia y democracia cristiana europeas,
con los organismos de poder de los Estados Unidos, con los organismos de seguridad y militares. Poco menos que se ha institucionalizado un contacto permanente, fuera de lo común, con las cámaras empresariales. El tema de la integración en el objetivo de la patria grande es enfocado con dominancia de lo económico, lo que deja en evidencia la adherencia del reformismo a las pautas neoliberales. Es muy claro que hay quienes en el gobierno del Frente Amplio son partidarios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del TIFA, etcétera, y que no ven con buenos ojos a Venezuela en el Mercosur. Pero además es obvio el sesgo chauvinista con que es abordada la relación con Argentina, tanto en el tema del río Uruguay como en el tema del dragado o de las medidas proteccionistas argentinas, etcétera, sin hablar de la increíble idea que manejó el doctor Tabaré Vázquez de un posible conflicto armado con Argentina, para lo cual pediría ayuda a Estados Unidos. Por todo este dominio y control de masas que tiene el Frente, es que para ellos esta crisis organizativa y de militancia tiene un carácter diferente al que proponemos quienes intentamos mantener las banderas de la liberación nacional. Para la dirección del Frente Amplio no es un problema reabrir los comités de base, que están cerrados, porque de hecho no perderán el control de ellos, dado que los harán funcionar los adherentes sin experiencia política y gente del aparato burocrático que es de confianza. Lo que preocupa a la dirección del Frente Amplio, en tanto se aproxima el periodo electoral, es comenzar a mover ese pesado aparato de modo que sea eficaz para juntar votos. Esto es otra cosa. Saben que las masas no han tenido oportunidad de aprender a luchar y a organizarse, y que el desarrollo de su conciencia política sigue estancado. Saben que aún es pobre el desarrollo de corrientes de pensamiento de intención revolucionaria y que la relación que puede haberse desarrollado entre algunos sectores sociales con mayor descontento y con estos agrupamientos es aún escasa. No obstante, suele aparecer a veces un convidado de piedra que patee el tablero en esta aparente calma, y ese convidado de piedra puede ser, por ejemplo, un cierto descalabro económico. Si bien el gobierno dice que todo está bajo control, hay varios indicios, y no solo el índice inflacionario, que podrían estar hablando de otra cosa. Y entonces el aparato organizativo del reformismo conservador podría entrar en tensión. La seguiremos en la próxima. Gracias. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.